Encantado se encuentren por acá mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, quienes son a los que fundamentalmente está dirigida esta explicación, esta clase de hoy y al público en general. Soy el profesor Ángel Serpa Aponte y estoy transmitiendo esto en mayo de 2022. Hoy nos vamos a referir a la prueba en el proceso penal venezolano. Clases estas que, al igual que todas las clases mías, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban, se inscriban en el mismo, no solamente para que la vean, sino que todas estas láminas con muchas referencias de doctrina, de jurisprudencia que yo abordo acá, se encuentra también en la base, pues, de la clase allí colocada a los efectos de encontrar respuestas, dilucidar dudas o por lo menos llamarlos a que puedan solicitarme a través de mis medios algún tipo de respuesta en la medida de lo que yo pueda. Bueno, estimados, mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, ya estamos en un tramo ya casi terminando el año correspondiente a este periodo. Ya he terminado la explicación de la llamada fase intermedia del proceso penal. Ya se supone que ese juez de control en el procedimiento ordinario penal venezolano, una de las decisiones que adoptó fue el auto de apertura a juicio. Dictó el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio como llave de acceso a la fase de juicio del proceso penal venezolano. Ahora bien, el 312, infine, del COP me dice que no podrá realizarse en etapas anteriores todo lo que es inherente al propio juicio oral y público. ¿Y qué es lo que le es inherente, consustancial al juicio oral y público? El debate sobre la prueba. Entonces, es obvio que es ineludible abordar el tema de la prueba en el proceso penal venezolano. Ya les dije que estoy fundamentalmente dirigiendo esta clase a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela. Dichos alumnos de la Universidad Central de Venezuela, porque no lo establece el penso de la carrera de Derecho allí, no ven en pregrado una materia que sí lo ven otras universidades, que es la específica materia de pruebas, la prueba como materia, ¿ok? Sino que los profesores que abordamos el derecho procesal, bien sea el civil, bien sea el contencioso administrativo o bien sea el penal, tendríamos que abordar en una o dos clases, aquí no vamos a limitar a una, exclusivamente al ámbito de la prueba, porque la prueba en el proceso penal guarda características diferenciadoras frente al abordaje de la prueba en otros tipos de procesos. Es obvio asumir que una de las grandes columnas del proceso es la prueba, porque dejamos allá en la antigüedad a Salomón, quien por ser más sabio, quien por ser más viejo, por ser más amarro y siendo juez, era quien iba a decidir en una contención. Y entonces la madre, desapareció una madre con un niñito, no, que el hijo es mío. Y entonces la otra madre dice que no es mío, no es de ella, sino que es mío, ella se lo robó. Y entonces dijo Salomón, bueno, vamos a hacer algo, como ya lo saben ustedes, a partir de lo que establece el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sí, el Antiguo Testamento en la Biblia. Dice, bueno, si es así, vamos a picar a ese muchacho. Y entonces dijo una de ellas, no, bueno, si se trata de picar a ese muchacho, mejor es que se lo quede. Ahí no había ningún abordaje lógico hacia una demostración. No había prueba heredobiológica, no había, si es que se podía ver de prueba heredobiológica en aquel momento, no había nombre, fama y trato. El derecho procesal moderno, que exige la tutela judicial que emite un juez a partir de una decisión
y de una vez resuelve la controversia, resuelve la pretensión que se ha puesto al conocimiento de un tribunal y que causa una cosa juzgada, conduce a una demostración por acreditación. Es decir, tiene que acreditarse. Y ahí surge el concepto de verdad material. El concepto de verdad material que maneja el 13 del Código Orgánico Procesal Penal es una verdad que se reconstruye objetivamente con pruebas en el proceso. Recuerda aquel famoso ensayo de Carneluti, ¿verdad? Que se llamaba El juez y el historiador, en la cual parece, a decir del gran procesalista italiano, que se parece mucho el juez y el historiador, porque tanto el juez como el historiador no asistieron al hecho del cual ellos están laborando ahora. El historiador realizando la obra historiográfica en un hecho que no asistió, realizando su obra de historiar, ¿verdad? Sobre la base de pruebas documentales, la historia oral, lo que le dicen los testigos. Entonces, bueno, el nacimiento del libertador. Entonces, bueno, apelaré a una prueba documental, el acta de bautismo que estaría en alguna parroquia principal, catedral de la ciudad de Caracas. Oye, pero alguien le dijo al historiador, mira, la mamá del libertador se llama María Concepción Palacios y ella aparece como madrina de un niño o de una niña que nació en Capaya, Barlovento, el 22 de julio de 1783. Y entonces el historiador va a Barlovento, a la casa parroquial, le pregunta al cura ahí de la casa parroquial, ¿todavía existen actas bautismales de finales del siglo XVIII? Bueno, sí, ahí están, un tanto apergaminadas, etcétera. Revísela, cuidado si se dañan. Y ve allí que aparece doña Concepción como madrina de un niño o de una niña que nació en Capaya el 22 de julio de 1783. Y luego aparece ella dando a luz 2 días después, el 24 de julio de 1783 en Caracas. ¿Será posible que una mujer en estado de gravidez tan avanzado como a punto de dar a luz se pudiera trasladar allá en 1783 de Barlovento a Caracas para dar a luz? Oye, parece como todavía hoy, en pleno 2022, cualquiera dama que quiera parir, dar a luz en Caracas, no tiene nada que hacer por Barlovento o por Capaya, porque si está a punto de, o te nace por allá o te nace acá. Entonces, conclusión que pudiera derivar el historiador en base a simplemente pruebas documentales, pero también al conocimiento que se tenía de los medios de comunicación de la Venezuela colonial de finales del siglo XVIII, es que el libertador pues no nació en Caracas, sino que nació en Capaya. Imagínense toda la institucionalidad que hay con posterioridad a Caracas, capital de la República, porque es la cuna del libertador. Bueno, entonces los que nacimos en Caracas no nacimos en la capital, y entonces, en fin, pero es una obra historiográfica. En un proceso penal no es que sea menos o más importante, pero son cosas trascendentes las que están allí, nada menos que el establecimiento de una culpabilidad a los efectos de mantener una certeza y condenar a alguien a penas tan importantes como los 30 años, que no son pocos los delitos que lo establecen. En el caso venezolano, porque tendríamos en otros países nada menos y nada más que la pena de muerte, cadena perpetua, en fin, o conducir a la absolutoria si se reafirma la condición de inocente, o decir en medio de una sentencia de sobreseimiento, no, se extingue la acción penal, que también puede ser producto de la prueba. Entonces, es obvio que cuando en el 13 del COP se habla de el juez establecerá la verdad material, lo de material es fundamentalmente porque se representa en el proceso, se objetiviza a través con pruebas. Es obvio entonces asumir que buena parte del proceso ha de estar vinculado a la prueba, y que cuando alguien diserta en el ámbito del derecho procesal, existe casi una hemorragia doctrinaria de muchos libros en materia de prueba, y con razón, porque un fundamento consustancial de la acreditación de verdades
en el proceso es a través de la prueba. No desdice esta afirmación el Código Orgánico Procesal Penal. Con tantos artículos, yo me atrevería a decir que de una mitad a las 3/3 partes están vinculados a un componente probatorio, al quehacer probatorio. Por lo tanto, casi que amerita una materia aparte el derecho de prueba. Y yo ahora lo voy a circunscribir exclusivamente en una clase. Porque, como les decía a mis alumnos, al ingresar ya a la fase de juicio, ¿de qué otra cosa se va a hablar más que de un tema de prueba? Hay dos P que son importantísimos: la P de prueba y la P de proceso. La prueba que importa es la prueba que se produce, que se desahoga en el proceso. Y casi que el proceso no es más que una excusa para que allí trabaje la prueba, el escenario natural, el tinglado natural para que allí trabaje la prueba. Entonces, frente al tema de la prueba, es mucho lo que habría que afirmar y el tiempo me apremia, y primero vamos a asumir ciertas apreciaciones doctrinarias, un poco de terminológica, porque también aquí hay un gran problema. Hay una polivalencia en las precisiones terminológicas de los componentes de la prueba, lo que algún autor considera como medios de prueba, otro no. En fin, vamos a abordar esas precisiones terminológicas que son importantes. En primer lugar, tratando de dar con una frase, ¿verdad? Que describa todo, uno diría que el concepto de prueba sería cualquier elemento, sujeto o circunstancia que demuestre en un proceso un hecho dubitado. Si el hecho no tiene duda, entonces no tendría por qué probarse. El derecho no se prueba, por ejemplo, no hay duda al respecto. Y tendría que ser en un proceso. Obviamente el ser humano es un sujeto de prueba, quiere que constantemente le estén demostrando cosas. La amada diciéndole al amado, oye, vale, porque tú le dices el amado a la amada, porque tú dices que yo no te quiero, que más muestras de amor tú quieres que yo te dé. Oye, el apartamento que te compré ahí en la Tajona, el carro que está allá abajo, el local que te puse allí, el bodegón que te puse, ¿qué más muestras de amor tú quieres que yo te dé? El ser humano requiere que constantemente se le demuestre. Alguien que se ponga aquí a estar explicando a alguien, por lo menos ante ustedes, debe demostrar que algún elemento del código sabrá para la demostración del conocimiento. Entonces, aquí la importancia de la prueba es en el ámbito de la demostración de un hecho dubitado. Dentro de esos hechos dubitados puede estar presente el hecho per se, el supuesto de hecho que configura un delito, pero puede estar presente también la participación de alguien, de un imputado en el hecho. Pudiera estar también la circunstancia de modo, tiempo y lugar. Como todos mis estimados, uno arranca a partir de la propia Constitución. En la Constitución se habla, o yo hablo de una especie de triángulo probatorio. Un triángulo que conlleva 3 lados exactamente iguales, es decir, serían 3 normas que están vinculadas al tema de la prueba. El primer lado de ese triángulo sería la presunción de inocencia. Artículo 49.2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, la desvirtuación de la condición natural de inocente solo será con pruebas. Podrás alegarlo, pero lo importante es que lo demuestres. Por lo tanto, tan malo es probar sin saber alegar, como tan malo es alegar sin probar. Un cúmulo de pruebas sin ser hilvanada o un cúmulo de alegatos sin ser demostrado. Ahí está el primer lado de ese triángulo, de la perspectiva constitucional de la prueba. Y ahí nos vamos al otro lado del triángulo. ¿A quién le corresponde probar? Bueno, el sistema la Constitución ya se casa con el sistema acusatorio procesal penal. Es acusatorio porque, como indica el 285, 3 y 4 de la Constitución, le corresponde al Ministerio Público probar los hechos y circunstancias. Entonces, ahí se llena
ese segundo lado del triángulo? ¿Y frente a quién se prueba? La respuesta me lo da el 49.1 de la Constitución. Es decir, el poner en conocimiento del cargo por el cual alguien está siendo imputado frente al procesado. El procesado va a estar en conocimiento del cargo que implica el hecho, la calificación, pero también la prueba. Y debe permitírsele a ese procesado realizar actos de descargo probatorio. Las pruebas de cargo son las pruebas que imputan, que incriminan. Las pruebas de descargo son las pruebas que obran a favor de la defensa, de la posición del procesado. Pero ya te dije que la titularidad de la acción penal está en el fiscal del Ministerio Público en los delitos de acción pública, 285, 3 y 4 de la Constitución. Claro que existen delitos de instancia de parte agraviada, de acusación privada. Y allí la titularidad tanto de la acción penal como la de probar le corresponderá a la víctima, pero son el 0,009% de los delitos en el ámbito penal venezolano. Fíjense que de allí se denomina aquel concepto, y seguimos manejándonos en conceptos y seguimos hablándonos de principios, la diferenciación entre prueba y elementos de convicción, pero también la diferenciación entre pruebas y medios de prueba. Se suele decir que el medio de prueba es el vehículo que incorpora, que transporta la prueba en el proceso, lo que muchos denominan la tesis vehiculizante del medio de prueba. Un vehículo, alguien va a una universidad, bueno, como o lo lleva el metro, o lo lleva la buseta, lo lleva el carro, lo lleva la moto, la bicicleta, un vehículo que transporta pasajeros. Entonces, ese medio podría ser la declaración, pero vamos a ver si esa declaración al final se transforma en prueba, porque a lo mejor lo que se declara no testifica absolutamente nada sobre el hecho. A través de la declaración alguien confiesa, pero vamos a ver si de esa declaración surge una admisión de los hechos, surge una confesión. La declaración hace culminar la prueba de la experticia, porque me presentaste documentalmente una conclusión, pero vamos a ver cómo me relatas en el juicio oral y público tu verdad científica sobre lo que asumiste un peritaje. Un acta de prueba anticipada es un medio de prueba que vamos a ver si se transforma en prueba, porque si quien declaró en la audiencia de prueba anticipada, plasmado en un acta, nada me dice con respecto al hecho, entonces no está testimoniando absolutamente nada, siendo que la prueba anticipada también puede ser frente al peritaje. Es decir, cuando se teme que el sujeto de prueba se vaya a desvanecer y por lo tanto es necesaria la anticipación de su quehacer probatorio, como lo establece el 289 del Código Orgánico Procesal Penal, del COP. De ahí hablamos entonces del concepto de la carga de la prueba. Yo cuando era muchacho había aquel remedio, aquel reconstituyente un tanto mal sabido, es decir, no sabía bien, que se llamaba emulsión de Scott. Eso como que servía para crecer, ¿no? Los que me conocen saben que yo como que no tomé mucho porque quedé pequeñito, pues. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el frasco de emulsión de Scott había como el relieve de un tipo cargando un bacalao. ¿Ok? Entonces, el concepto de carga, asumir como un deber. El llamado onus probandi de los latinos. Aquella conclusión que de ese onus probandi se deriva el llamado favor probatione. A quien haya probado en proceso un hecho, debe concedérsele el derecho que se deriva de ese hecho probado. Entonces, obviamente que nos encontramos frente a un hecho que se duda sobre el mismo y que por lo tanto es necesario, bajo una relación de contradicción
a una relación de cumplimiento de garantía subprobanza. ¿Para qué? Nada menos para demostrarle a ese juez quién es el que ostenta la potestad de jurisdicción, la potestad de administrar justicia, iría a administrar justicia otorgándonos un derecho no solamente por la sapiencia que él tiene del derecho. Recordemos que el juez realiza el silogismo decisorio, se incorpora la premisa menor, que serían los hechos, frente a la premisa mayor, que es la norma, y el juez subsume el hecho en el derecho. Perfecto, pero es necesario para ese proceso de subsunción transformar el hecho aportado, el hecho ofrecido, en el hecho probado. Y una vez que el hecho sea probado por las vías jurídicas que se le determinen, vía jurídica, ofrecimiento, admisión, apreciación de la prueba, después le nace al juez otra carga, otro deber. Ya el hecho está probado, ahora derívame las consecuencias jurídicas del hecho. Sí, ya se probó que el disparo fue por la espalda. Un disparo a partir de la espalda, tú juez, ahora me vas a derivar si eso es legítima defensa o si fue cumplimiento del deber o si fue definitivamente un homicidio calificado por alevosía, por decir algo. Ya eso ocurrió, ya el hecho aportado se transformó en un hecho probado. Entonces el concepto de carga de la prueba, ese onus probandi, está muy vinculado a la titularidad de la acción penal. Quien tenga la titularidad de la acción penal le corresponde la carga de la prueba. Ahora, ello no es óbice para que el defendible también pueda realizar actos de defensa de descargo. La carga de la prueba como obligación de la demostración de un hecho del cual se pretende derivar un derecho reconocido judicialmente. Esa carga de la prueba. Entonces, eso no significa, decía yo, que la defensa, que el procesado contra quien obra el proceso no iría a defenderse, pero lo hace más como un derecho que como un deber. Es un derecho, eres tú titular de la acción penal quien tiene que desvirtuar mi natural condición de inocente. Yo puedo simplemente alegar, decir que no está dada la tipicidad, no está dada la culpabilidad. A mí como defensor se me permite inclusive hasta mentir, pero eres tú, titular de la acción penal, que en una carga probatoria tienes que demostrar que mis alegatos de defensa que me niegan la responsabilidad no son certeros. Eres tú, titular de la acción penal. De allí se derivan varios principios importantes. El primer principio es el principio de adquisición, que algunos denominan el principio de comunidad de la prueba, con aquella famosa frase: la prueba que ya haya sido incorporada, admitida al proceso, ya no le pertenece a quien la ofreció, ya le pertenece al proceso mismo, como te hablaba aquel señor, ¿ok? Ya le pertenece al proceso. El fiscal está ofertando a la testigo Patricia, María y Juana, y por lo tanto la defensa, a lo mejor ya formando parte, esas testigos que fueron admitidas de la comunidad de la prueba, podrá interrogarla. No, pero primero permíteme a mí, que fue quien la ofrecí, dice el fiscal. Perfecto, tú primero interrogas, pero siendo la defensa parte en el proceso, bajo una noción del contrainterrogatorio, todo el proceso es contradictorio, dice el artículo 18, pero además el 349, 350 te permite la posibilidad del contrainterrogatorio del testigo independientemente de quién lo ofreció, de contrainterrogar. Ustedes conmigo vieron la querella y yo les decía que para que no se considere la querella desistida, es necesario que el querellante, después que se admitió la querella y después que el fiscal presente la acusación pública, ese querellante, esa víctima, presente la acusación particular propia, si quiere seguir siendo parte en el proceso. No, ya yo presenté la querella, sí, pero espérate, ahora se te exige una carga adicional.
ya tienes que presentar acusación particular si quieres seguir siendo parte. Y para que la querella no se considere desistida, no solamente debes presentar la acusación particular propia, debes asistir a las audiencias, pero sobre todo en la acusación particular propia debes hacer un ofrecimiento probatorio. Pudiera ser que no ofrezcas nada en la acusación particular, sino que sencillamente indiques en la misma: y en lo que atañe al ofrecimiento probatorio, me acojo a la comunidad probatoria. Basta con que se diga eso. Si yo me acojo a la comunidad probatoria, es que estoy aceptando que las pruebas que han sido ofertadas por los otros y que hayan sido admitidas, de allí yo pretendo derivar efectos en ese proceso, efectos que me beneficien en el proceso. Entonces, volviendo con el ejemplo anterior, el fiscal ofreció esos testigos y no vienen al juicio, y se les cita y no vienen al juicio. Y entonces el fiscal le dice al juez: vamos a prescindir de esas pruebas. Y la defensa tendría justo derecho a decir: espérate un momentico, mijito, ¿cómo que prescindir? Esas pruebas ya no te pertenecen a ti, que esas pruebas están en el proceso, han sido admitidas. A mí sí me interesa interrogar a esos testigos para revelar que el hecho no ocurrió. Entonces, el principio de adquisición, repito, que forma parte también de la noción de la comunidad de la prueba, o es un sinónimo o es una sinonimia del mismo. ¿Cuándo estaremos hablando de comunidad probatoria en el proceso penal venezolano? En ese auto de apertura a juicio. Porque ese auto de apertura a juicio, al finalización de la audiencia preliminar, debe describir el hecho, la calificación jurídica, y las pruebas que fueron admitidas. ¿Cuál fue la fuente de esas pruebas para que el juez de control terminara incorporándolo en el auto de apertura a juicio? Bueno, las pruebas que ofrecieron los acusadores. ¿Quiénes? El fiscal del Ministerio Público o la víctima, si presentó una acusación particular propia. Pero también la prueba que ofertó la defensa en el escrito de excepciones, o por lo menos hasta el día 6º anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, conforme al artículo 311 del Código Orgánico. Inclusive pudo haber sido la llamada prueba nueva, de la cual se tuvo conocimiento con posterioridad a la acusación, pero antes de la audiencia preliminar. Pero mire, estimado que me estás escuchando, la comunidad de la prueba es eso, es como una comunidad. Viene esa comunidad que está detrás, una serie de casas, edificios. Te fijaste que queda como espacio para seguir construyendo. Si se construye, se incorpora una nueva casa, se incorpora un nuevo edificio. En el ámbito de la prueba, si una prueba que no fue admitida y después se impugna la inadmisión de esa prueba, termina siendo admitida, pues se incorpora en esa comunidad. Es decir, el concepto de comunidad de la prueba no es cerrado. Podría incorporarse nuevos elementos de prueba en el desarrollo del proceso. Pero también ese edificio o esa casa se podría demoler. Significa que se podría anular, sacar, eyectar de la comunidad de la prueba una prueba que haya sido ya admitida. Cuando se impugna dicha admisión y evidenciamos que dicha prueba es ilícita. Entonces, la ilicitud de la prueba conlleva la posibilidad de que ella salga de la comunidad de la prueba. Vámonos con otro principio. Ya van como 3 con este. Te hablé de la carga de la comunidad, ahora hablamos del principio de unidad de la prueba. Ese principio de unidad de la prueba lo que significa es que la sentencia que se vaya a dictar a la finalización de un juicio oral y público, que a fin de cuentas es cuando se da el debate sobre la prueba, y esa sentencia puede ser de 3 tipos, como ya lo han visto conmigo cuando hablamos de los actos procesales. Puede ser una sentencia condenatoria, artículo 349 o 375 del COP, si es por vía de la admisión de los hechos. Puede ser una sentencia absolutoria, 348, si hay una duda, y si aquí estamos hablando de la prueba, la duda razonable es en atención de la prueba.
y puede haber una sentencia de sobreseimiento, artículo 304. Profesor, ¿y el sobreseimiento se prueba? Sí, pudiera probarse. ¿Por qué se está dictando el sobreseimiento? Porque se demostró que hubo cosa juzgada. Aún en una etapa tan posterior como el juicio, en pleno juicio, se demostró, alguien se aparece con una sentencia en donde ese hecho ya fue sentenciado de forma irrefutable, sin posibilidad de ser impugnado, porque se dan los tres elementos de la cosa juzgada. El elemento instrumental, una sentencia, la triple identidad frente al mismo hecho, frente a las mismas partes y frente a la misma pretensión, y la irrecurribilidad del fallo. Entonces, definitivamente, la tesis de la sentencia. Si hay condena, certeza de culpabilidad. Si la sentencia es absolutoria, no responsabilidad. Si la sentencia es de sobreseimiento, considero que se extinguió la acción penal. Entonces, el principio de unidad de la prueba significa que todo el cúmulo probatorio que forme parte de la comunidad de la prueba en un todo único debe sustentar la tesis de la sentencia. En un todo único, toda esa comunidad de la prueba debe conducir a afirmar que existe culpabilidad. En un todo único, porque fue absolutamente contradictoria. Esta dice azul, esta dice amarillo y esta dice rojo. Hay una contradicción absoluta, conduce a afirmar la duda razonable y de igual forma en el sobreseimiento. Y tú me podrás decir, pero espérate, Ángel Serpa. Lo que pasa es que el testigo A y el testigo B son contestes, pero el testigo C no es conteste con lo que dice A y B. Entonces, como no se trata de un tema de suficiencia, de cantidad de testigos, ya saben ustedes que aquí es la sana crítica, la forma de apreciar la prueba, y no es un tema de tarifa legal, no es un tema de dos testigos hábiles y contestes hacen plena prueba, como lo establecía el código viejo, el código de enjuiciamiento criminal, el que estuvo vigente entre nosotros hasta el año 1999. Ese testigo que no es fiable, lean mis labios, es mendaz. Ese testigo tiene mendacidad, no mendicidad. Mendicidad es pedir limosna. Mendacidad. Lo no fiable es mendaz. ¿Y cómo se revela ese testigo, ese sujeto de prueba mendaz? Cuando contrastado con nosotros y por vía de la aplicación de la lógica, experiencia y ciencia, más bien se revela su falta de fiabilidad. Oye, el testigo A y B son hábiles y contestes. ¿Por qué? No porque sean dos, sino porque le pregunto al testigo A, ¿usted tiene alguna relación con la víctima o con el victimario? En absoluto, yo pasaba por ahí y vi el asunto. Y lo mismo dice el testigo B. Por cierto, son hipercontestes porque el testigo A sigue hablando de que vestía pantalón azul, camisa amarilla, y el testigo B pantalón azul y camisa amarilla. Y en cambio el testigo C indica que no, que esa persona no se encontraba, que estaba con ella. Pero ¿cómo va a estar con ella si hay pruebas lo suficiente que demuestran la presencia en otro sitio, con experticia, etcétera? Pero si todo esto es contradictorio, hablaríamos de una tesis absolutoria. Y más bien, en la unidad probatoria, la comunidad de la prueba, se está evidenciando una contradicción. El otro principio es el principio de licitud probatoria, que está descrito en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando ustedes leen el artículo 181, te darás cuenta de las 16 hipótesis de ilicitud probatoria en el proceso penal venezolano. Indebida intromisión en la intimidad, tortura, engaño. No se podrá derivar un convencimiento si las pruebas o los medios para obtenerla son producto de hipótesis de ilicitud, lo cual reafirma el artículo 175 del COP en favor del procesado, la nulidad absoluta de una decisión que sea sustentada sobre una violación de la Constitución. Licitud. Por cierto, la primera hipótesis de licitud probatoria
está descrita en el 49.1 de la Constitución, cuando nos dice: toda la prueba que sea obtenida en violación al debido proceso se debe anular. Entonces, prueba obtenida en violación al debido proceso, basta ver los elementos que conforman el debido proceso: derecho a la defensa, derecho al juez natural. Si fue obtenida ante el juez que no era competente o no era el juez natural, pues es una prueba que se anula. Si es una prueba que se obtuvo en violación al derecho a la defensa, para poder derivar su convencimiento en juicio, no solamente tiene que interrogarlo la parte que ha ofrecido la prueba, sino la parte contra la que obra la prueba. Y en el desarrollo del juicio se impidió de forma alguna la pregunta por parte de la defensa, y que se incorporó la delación en un acta como mecanismo para lograr sustentar la responsabilidad del coacusado. Pero de forma alguna se permitió a la defensa interrogar a ese que estaba delatando. Se está violentando la contradicción. Libertad probatoria. Ahí está el 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Se puede probar todo con todo en el proceso penal, vale todo. No tendríamos por qué individualizar determinados tipos de pruebas. Pero si yo he decidido probar un hecho o circunstancia con determinado tipo de prueba, la obtención y la incorporación de la prueba debe ser atendiendo una pauta de ley. Y tampoco la apreciación tiene que ser una apreciación libre, sino que tiene que ser conforme lo regule el 22 del COP. Sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Ya conmigo saben ustedes, porque lo hemos abordado, que la sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. No es que el juez tiene que motivar en todos los sistemas apreciativos de la prueba. Libre convicción razonada, sana crítica, tarifa legal, como la que estaba presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, esa posibilidad de cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba sería utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia, que son los instrumentos de la sana crítica. Dado que esta sesión de la disertación de hoy va a culminar, ingresen por favor con las mismas coordenadas a la segunda parte de esta clase sobre la prueba en el proceso penal. Gracias.